Hoy en Ecos del Más Allá te hacemos una pregunta. ¿Qué secretos oscuros pueden esconder los lugares que alguna vez estuvieron llenos de vida? Hoy te llevaré a conocer la historia de uno de esos sitios. Un lugar donde la muerte dejó una huella tan profunda que aún hoy, décadas después, muchos aseguran que los espíritus de quienes murieron allí siguen vagando por los pasillos. Bienvenidos al Hospital Maldito. La historia que voy a contarte ocurrió en un hospital abandonado en las afueras de una pequeña ciudad de Rumania. Este hospital, que en su época fue el principal centro de salud de la región, cerró sus puertas misteriosamente hace casi 30 años. Desde entonces, nadie se ha atrevido a entrar, o al menos no ha salido para contarlo. El hospital fue construido en la década de 1950, en una época en la que la medicina no era lo que conocemos hoy. Los pacientes acudían con la esperanza de sanar, pero muchos nunca lograban salir con vida. A lo largo de los años, el hospital fue ganándose una mala fama. Los doctores y enfermeras hablaban en voz baja sobre extrañas muertes que ocurrían de manera inexplicable. Pacientes que en la noche parecían empeorar de golpe sin que nadie pudiera hacer nada para salvarlos. Uno de los primeros testimonios que llamó la atención fue el de una enfermera llamada Marta, que trabajaba en la sala de emergencias. Marta contó que en más de una ocasión, mientras estaba de guardia en la noche, escuchaba pasos en los pasillos cuando no había nadie más en su planta. Decía que los pasos eran lentos, como si alguien caminara con dificultad, pero cuando salía a ver, no encontraba nada. Una noche Marta decidió seguir esos pasos. Se armó de valor y salió al pasillo. Caminó en la dirección en la que los sonidos parecían provenir, hasta llegar a una de las salas donde se mantenían a los pacientes más graves. Al abrir la puerta, vio a una figura de pie junto a una de las camas. Era una sombra alta, delgada, que parecía inclinarse sobre el paciente. Al encender la luz, la figura desapareció, pero al día siguiente, el paciente murió de una complicación inesperada. Desde entonces, Marta dejó de trabajar de noche, pero nunca volvió a sentirse cómoda dentro del hospital. No fue solo Marta quien experimentó estos fenómenos. Varios pacientes reportaron haber visto a una enfermera de blanco con un uniforme muy antiguo caminando por los pasillos. Lo curioso es que esta enfermera nunca hablaba. Solo se detenía a observarlos desde la puerta, sin hacer ningún gesto. Al principio, muchos pensaron que se trataba de alguna enfermera nueva o de una vieja superstición. Sin embargo, cuando revisaron los registros del hospital, descubrieron algo perturbador. Una enfermera con esa descripción había trabajado en el hospital, pero había muerto hace más de 20 años en un accidente trágico. Se decía que esta enfermera había sido una mujer dedicada y trabajadora, pero que falleció al caer por las escaleras de emergencia en una noche de tormenta. Su muerte fue tan repentina y violenta que muchos creen que su espíritu quedó atrapado en el hospital, incapaz de descansar en paz. Las historias sobre esta enfermera fantasmal se hicieron cada vez más comunes y muchos pacientes aseguraban haberla visto momentos antes de morir. El caso más famoso del Hospital Maldito ocurrió en la sala de operaciones. Era un día como cualquier otro cuando trajeron a un joven que había sufrido un accidente de coche. Estaba gravemente herido, pero los médicos aseguraban que tenían todo bajo control. Sin embargo, en medio de la operación ocurrió algo extraño. Los instrumentos quirúrgicos comenzaron a moverse solos. Primero, una pequeña pinza cayó al suelo sin razón aparente. Luego, un bisturí se deslizó de la bandeja como si alguien lo hubiera empujado. Los médicos, sorprendidos, intentaron continuar, pero fue imposible ignorar lo que estaba ocurriendo. Las luces comenzaron a parpadear y una sensación de frío inundó la sala.
El joven que estaba siendo operado no sobrevivió, pero lo que ocurrió después fue aún más inquietante. Los doctores, visiblemente perturbados, contaron que mientras intentaban reanimarlo, vieron una figura oscura en una de las esquinas de la sala. Al principio pensaron que era una sombra o una ilusión provocada por el cansancio, pero todos la vieron. Parecía una figura humana, aunque no tenía rostro, solo una silueta negra que observaba desde las sombras. Después de ese incidente, varios médicos renunciaron, convencidos de que algo sobrenatural había intervenido en esa operación. Otro caso estremecedor fue el de una familia que acudió al hospital tras un accidente en la carretera. La madre y su hija pequeña fueron ingresadas en la misma habitación, mientras que el padre se encontraba en cirugía. La niña, que estaba en shock, pero sin heridas graves, comenzó a hablar con alguien que, según ella, estaba sentado en la esquina de la habitación. La madre, preocupada, pensó que era solo una respuesta al trauma del accidente. Sin embargo, la niña insistía en que había un hombre allí, un hombre alto con una bata de hospital que no dejaba de mirarlas. La madre decidió preguntarle a una enfermera, pero ésta le aseguró que no había nadie más en la habitación. Lo extraño es que otras personas habían reportado ver a ese mismo hombre en varias áreas del hospital, siempre en los momentos previos a una tragedia. Al día siguiente, el padre falleció en cirugía debido a complicaciones inesperadas. La familia quedó devastada, pero la niña seguía insistiendo en que el hombre de la bata la había advertido sobre lo que iba a pasar. A partir de ese día, la madre y la niña nunca volvieron a mencionar lo ocurrido, pero su experiencia quedó como una de las historias más inquietantes asociadas a ese hospital. Los rumores sobre el hospital maldito comenzaron a extenderse fuera de la ciudad. Muchos aseguraban que el lugar estaba maldito, que una fuerza oscura lo habitaba y que aquellos que morían allí no encontraban la paz. Aunque nadie podía confirmar lo que realmente estaba ocurriendo, la cantidad de testimonios crecía con cada año. Finalmente, en los años 90, el hospital cerró sus puertas. Oficialmente se dijo que fue por falta de fondos y problemas con la infraestructura, pero los rumores apuntaban a otra cosa. Los pocos empleados que quedaban en el hospital comenzaron a hablar de sucesos aún más extraños. Puertas que se cerraban solas, luces que se encendían y apagaban sin razón, y la sensación constante de ser observados por algo que no podían ver. Uno de los guardias de seguridad que trabajaba en el turno de noche contó que en varias ocasiones escuchó llantos y gritos provenientes de las áreas que ya estaban desocupadas. Al principio pensó que eran solo ecos o sonidos del viento, pero una noche decidió investigar. Al llegar a una de las antiguas salas de cirugía, escuchó lo que parecían ser voces susurrando. Al abrir la puerta, la sala estaba vacía, pero las voces no se detuvieron. Era como si alguien o algo estuviera tratando de comunicarse con él. Asustado, renunció al día siguiente y dejó la ciudad. Conclusión. Hoy en día, el hospital permanece cerrado y en ruinas. Aunque han pasado años desde que alguien entró allí, las historias sobre el lugar siguen vivas. Los más valientes que han intentado explorar sus pasillos aseguran que el lugar sigue siendo tan inquietante como siempre. Algunos dicen haber visto sombras moviéndose entre los escombros. Otros aseguran haber escuchado los mismos pasos que Marta escuchó aquella noche. ¿Será posible que los espíritus de aquellos que murieron en el hospital sigan atrapados allí? ¿O acaso es el lugar en sí el que ha absorbido toda esa energía oscura? Nadie lo sabe con certeza, pero si alguna vez te atreves a visitar el hospital maldito, asegúrate de no ir solo, porque aunque el edificio esté vacío, quizás no lo esté tanto como parece. Y así concluye nuestra escalofriante visita al hospital maldito.
Los relatos de este lugar nos recuerdan que no siempre entendemos lo que ocurre más allá de lo que nuestros ojos pueden ver. Quizás nunca sepamos con certeza qué sucedió en esos pasillos oscuros, pero las historias de quienes lo han vivido siguen manteniendo viva la leyenda. Si este video te ha dejado con escalofríos y te ha hecho cuestionar lo que creías saber sobre lo sobrenatural, no olvides darle like y suscribirte a Ecos del Más Allá para no perderte nuestras próximas exploraciones en el mundo del misterio y el terror. Comparte tus propias experiencias en los comentarios, porque siempre estamos interesados en escuchar las historias que tienes para contar. Gracias por acompañarnos en esta jornada aterradora. Nos vemos en el próximo video, si te atreves a regresar. Hasta entonces, mantente alerta y recuerda, a veces, lo que no puedes ver puede ser lo más aterrador de todo.